Levanta la tempestad de las tentaciones. Si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar. Invoca a María. San Bernardo de Claraval. Totus tus. Comenzamos. Queridos amigos de Radio San Juan Diego, gracias Nancy Zúñiga por esa Nancy señal que nos ha enviado en esta mañana. Aquí estamos ya en la cabina de Radio San Juan Diego en la Iglesia Catedral de San Buenaventura, diócesis de Cuautitlán. Y este viernes no sé qué será el ánimo, será pues que festejamos pues el nacimiento de la Virgen María. Y pues bueno, yo encuentro en la combi, en el transporte público, en la gente una cara sonriente, una cara de esperanza. Pues qué bueno, deseo lo mismo para ti, para todos los radioescuchas de Radio San Juan Diego en las diferentes parroquias, allá donde estén preparándose para este octavo Congreso Nacional Eucarístico. Pues queridos amigos, ya es el programa Totus Tus. Y en esta dinámica del mes de septiembre de las Sagradas Escrituras, pues nuestro director, Padre Didier, nos ha pedido que enfoquemos pues justamente hacia esta dimensión, que podamos nosotros mirar las Sagradas Escrituras como esa fuente de la palabra que nos alimenta, que nos sostiene, que nos da. Dios, a través de la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para poder ser alimentados con su palabra. Y el día de hoy quiero compartirte la sangre redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos conjugando y vamos viendo pues justamente cómo nos acercamos cada día más al Congreso. Y pues bueno, es muy importante que podamos nosotros tener el valor, la profunda devoción a la Eucaristía. Y entonces, pues la sangre de Cristo, a su sangre preciosa. Si por tu sangre preciosa, Señor, nos has redimido, ¿no? Y cuántas oraciones no conocemos. Hay una parte de una oración más o menos a la sangre de Cristo que pues quise poderles compartir. Bendita es tu sangre preciosa, Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate. Bendita es tu sangre preciosa, cuya sangre nos reconcilia con Dios. Bendita es tu sangre preciosa, Jesús, con tu sangre nos purificas a todo. Bendita es tu sangre preciosa, Jesús, que con tu sangre limpias culpas. Jesús, cuya sangre tenemos acceso a Dios. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo. Jesús, que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad, que nos das tu sangre en la Eucaristía, cuya sangre es prenda del banquete eterno, que nos vistes con tu sangre como traje del reino. Bendita es tu sangre preciosa, Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios. Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre tu sangre que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor, purificados de nuestros pecados. Y bueno, la letanía a la sangre de Cristo. Siempre cuando vemos a Jesús crucificado, lo vemos derramando la sangre. En aquel jueves, en ese huerto, en el Getsemaní, en el huerto de las olivas o de los olivos, cuando Jesús sudó sangre, entonces, pues, qué importancia, ¿no? Y en la cena pascual, en la institución de la Eucaristía, a
mí me gusta siempre releer, pues ahí al discípulo amado, a San Juan en su Evangelio, cuando dice en el capítulo 6, versículos 54 al 60, Jesús empero les dijo, en verdad les digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y no bebieran su sangre, no tendrán vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Quien come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Qué bonito, qué profundidad, qué alegría. En mí mora. O sea, la morada de Dios. Siempre en el Antiguo Testamento la morada es el lugar, es la casa, es donde Dios está. Pero con Jesús, con Jesucristo y la institución de la Eucaristía, nosotros nos convertimos en morada y nos da la oportunidad de comer y de beber de comer su cuerpo y beber su sangre cuantas veces quieras. Bueno, el código nos indica que 2 veces podemos comulgar en un día. Por último, la Iglesia nos dice que confesar y comulgar por lo menos una vez al año en el tiempo de la Pascua Florida. Pero ahí ya es pues, cuando ya de verdad no tienes muchas fuerzas, pero bueno, nosotros, ¿se acuerdan ustedes la semana pasada cómo la prefiguración de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, ese maná, ese pan, que se convertía en... Si ellos querían que le supiera pescado, sabía pescado. Si querían que le supiera a cordero, sabía a cordero. Pero dice Jesús, ahora no es, sus padres comieron el maná. Vamos hacia allá un poquito. Dice, así como el Padre me ha enviado, vive, y yo vivo por el Padre. Así, quien me come, también él vivirá por mí, y de mi propia vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vuestros padres, que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Y bueno, hoy día todo el mundo parece un gran hospital. En el lecho de dolor hay muchos enfermos graves. El linaje humano está enfermo. Y no solo enfermedades físicas del cuerpo. Cuando nosotros oramos le pedimos a Jesús, médico de cuerpos y de almas, que nos sane. Pero, pues bueno, aquí viene algo muy importante. Así como el Padre que me ha enviado vive, yo vivo por el Padre, a quien me come y obviamente a quien bebe de su sangre, también él vivirá y tendrá parte de su propia vida. ¿Y cuál es esta parte de la propia vida de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, víctima y altar? He insistido durante el programa anterior y en la figura de Jesús como víctima y como altar, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene el campo? En Jesús siempre hemos visto esa parte
del mar, de los pescadores. El Evangelio de ayer nos decía, y los haré pescadores de hombres. Pero no solamente a San Pedro, a San Juan, a Bartolomé, a los discípulos, a los 12, no. Te está también llamando a ti a que te conviertas en pescador de hombres. Pero tú puedes decir, pero mira, ¿cómo lo voy a hacer si yo los invito a misa a mis hijos y no van? Me dicen que es aburrida, que están cansados, que aprovechan para hacer tarea, que van al cine, que van al centro comercial. Y entonces pareciera que el cuerpo y la sangre de Cristo se queda allí en un segundo, tercero, cuarto o quinto término, ¿no? Ahora que está de moda hablar de cuartas transformaciones, pues mucha gente dice, no, yo estoy en cuarto término, está en cuarta término la iglesia. Además, ¿para qué voy a la misa si pues no cambio, si allí va la gente que critica, allí va la gente, hombre? Pero vamos a invitar y vamos a ser pescadores de nuestra familia, porque hay que primeriar, decía el Papa Francisco. Entonces, pues sí, estamos enfermos de esa soledad, de esa apatía, somos apáticos, es decir, no tenemos sentimientos en sintonía, no estamos empáticos para poder escuchar la palabra, para alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. En muchas parroquias o en algunas, bueno, ahora después de la pandemia ha cambiado, pero en algunas parroquias el padre, sobre todo en la fiesta de Corpus Christi, el sacerdote, en los jueves eucarísticos, en los primeros viernes, muchos de ellos ofrecen la comunión bajo las 2 especies, bajo la sangre de Cristo. ¿Te acuerdas? Ayer, el programa pasado decíamos que Yahvé Dios le dice a Moisés, pues que maten un cordero, que la sangre la embarren en las jambas, es decir, en las orillas de la puerta, pero también en el programa del martes nos enseñaba Nancy Zúñiga, nos compartía el Cordero de Dios, cómo tenía que ser, ¿no? Cómo lo tenían que escoger, limpio, que no haya tenido concurso, un concurso con un animal en femenino, que sin mancha. Y entonces, pues esa sangre libró de la peste al pueblo de Egipto. Ahora, nosotros, ¿has escuchado estas oraciones donde van sellando? Hay algunos momentos, hay quien dicen poesías, séllame con tu sangre, ¿no? Esos sellitos, ¿te acuerdas los sellitos de la primaria? Cuando yo oigo esto, siempre pienso en un sello de la primaria, porque pudiéramos pensar en un sello de la universidad cuando terminan los muchachos el título, en un sello de un notario público, de una herencia. Entonces el sello tiene algo importante. Y San Juan en el Apocalipsis nos va diciendo, ¿no? Los sellos, nos habla de los sellos. Pero aquí yo voy a lo siguiente. Sellamos con la sangre de Cristo nuestro hogar, el espacio. Cuando tuvimos oportunidad de estar en un retiro con un sacerdote del Oriente que vive aquí en México hace muchos años, y entonces él hacía una oración de protección con la sangre de Cristo, que yo nunca la había escuchado, pero me llamó mucho la atención. Y decía, por tu preciosa sangre sello este lugar. Y bueno, ¿por qué no vamos a sellar, vamos a proteger nuestro hogar? Sello mi matrimonio, sello la vida de mi esposa, sello la vida de mi esposo para que seamos fieles, para que restauremos el matrimonio cuando ha habido alguna debilidad. Y en lugar de conservar allí, pues la sangre de Cristo tiene que ayudarnos justamente para sellar, pero para valorar infinitamente. Los niños en la escuela, cuando son pequeños y tienen un accidente, les pega la pelota, les testerean, o simplemente por el calor o alguna falla, y les viene un torrente de sangre que sale por la nariz, pues se espantan, ¿no? Cuando alguien te dice, se solicitan donadores en el hospital
para tal persona de este tipo de sangre. Ya platicaremos más adelante cuál era el tipo de la sangre de Jesús, cómo la Eucaristía en los pedacitos de los milagros eucarísticos se ha descubierto que es tejido del miocardio. Entonces, que estamos en esta parte de poder valorar, de poder sentir la sangre redentora de Cristo. Por eso muchas personas, muchos sacerdotes en sus homilías nos insisten: no ha sido rescatado a precio de oro, a precio más valioso que el oro, al precio de la sangre del Hijo de Dios, del Verbo hecho carne, del Emmanuel, del Dios que nosotros, hoy que vemos pues el nacimiento de la Virgen María, esta niña cuando nace limpia de pecado, contemplada, amada por sus padres, por Señora Santa Ana, por Señor San Joaquín, y pues ella va a ser la mamá del Emmanuel, del Dios con nosotros, y que en su vida de silencio la Virgen María pues fue viendo a Jesús, cuando se cayó al caminar, seguramente cuando jugó con Juan el Bautista, cuando estuvo en Egipto en peligro, en otra dimensión. Él fue migrante, él sabe, cuando tal vez se machacó el dedo, cuando por poner un clavo se pudo haber pegado y sangrado en los dedos. En fin, son muchas cosas las que tenemos que ver, pero decíamos hace un rato, cuando no encontramos remedio en lo humano, cuando llegamos al cabo de nuestras posibilidades y miramos a los enfermos desahuciados que agonizan, y vemos que somos nosotros mismos los que padecemos grave enfermedad, resuena una voz que no es de este mundo. Una voz que nos dice y que nos enseña lo siguiente. Se me ha pegado aquí. Fíjate que encontré este texto, dice, y bueno, la voz de Cristo en la Eucaristía: venid a mí todos los que andan agobiados con trabajos y cargas, que yo los aliviaré. ¿Y cómo nos va a aliviar? ¿Cómo nos va a curar? ¿Cómo nos va a sanar? Si Jesús es médico de cuerpos y de almas, si Él instituyó y dejó bajo 2 especies su cuerpo y su sangre, su divinidad, pues entonces ahí está. Solamente podemos decir que muchas veces corremos ansiosos en pos de los médicos. Y ahí está en medio de nosotros el Señor de la vida y el Señor de la muerte. El mismo Jesucristo que está vivo. Vamos ensayando todas las formas de gobierno, recurrimos a toda clase de alianzas, convenios, conferencias, pero nada nos acerca a la paz y a la curación anhelada. Entonces, vemos nuestro verdadero mal. La raíz de la enfermedad no es exterior, sino que está dentro. Y la curación no hay que buscarla ni en el cambio, ni en la forma de gobierno, ni en las alianzas. Todo esto no es más que el esfuerzo del enfermo que continuamente va arreglando su almohada y cambia de postura, aunque el mal no radica ni en la almohada ni en la postura, sino en el cuerpo del enfermo. Entonces, miremos nuestro cuerpo. A veces está enfermo y no lo leemos, no le damos oportunidad. Pero si has empezado a caminar, si van a disminuir tus triglicéridos, tu presión arterial, si tú pones atención en tu cuerpo, porque tu cuerpo es un templo, es la morada. Ahora ya no se trata como en el Antiguo Testamento. No, ahora es algo más grande, más bonito, más maravilloso. Tú eres el cuerpo, el templo, donde puede habitar contigo en esa presencia. Creo que para esto los santos nos enseñan mucho. Pienso en una Conchita Cabrera, en esa intimidad, en ese amor, en ese profundo respeto a la Eucaristía, en esa cercanía. Pienso en el obispo de Jalapa, en San Rafael Guízar y Valencia, que su cuerpo se quedó
incorrupto, y que aparte de todo lo que hizo en medio de la revolución, de la persecución, de la guerra, que el seminario lo tenía escondido a sus seminaristas, y pues bueno, ¿qué era lo que le sostenía a San Rafael Guízar y Valencia? El amor a la Eucaristía. Hace unos días me tocó contemplar en una parroquia donde el Señor Jesús va teniendo una deferencia con ellos, con la parroquia, porque yo siento que se va convirtiendo en una parroquia eucarística. Y entonces ahora es muy bonito saber, antes los sacerdotes pues consagraban un montón de formas y teníamos muchas hostias en el sagrario. Ahora es como una indicación o como para que se conserve, pues consagrar lo más cercano de lo que el Padre ve que gente comulga, pero de pronto la gente ha empezado a comulgar y a confesarse más, porque tenemos que acercarnos estando en estado de gracia. Podemos estar en gracia y poder comulgar no una, sino hasta 2 veces al día. Quienes procuran ir a misa diario, pues hombre, el corazón va cambiando. Yo cuando veo a las personas de mi parroquia, quienes van diario, pues qué bendición, cómo Dios les protege, les auxilia en sus trabajos. Algunos trabajos muy bendecidos económicamente, otros tal vez con lo suficiente para poder vivir. Entonces yo digo, bueno, los santos de hoy, pues a lo mejor son estas personas que vemos ahí y que no tienen que hacer nada que sea más que lo ordinario, pero convertirlo en extraordinario y hacerlo bien. Nuestras dolencias, ¿dónde están, queridos amigos? Querida Nancy, ¿dónde estarán? Y queridos amigos de Radio San Juan Diego, ¿estarán en el alma, estarán en la mente, estarán en el corazón? ¿Dónde andarán nuestros dolores? Pues esas 16 personas que por allí nos andan viendo, siguiendo, escuchando, yo te invitaría a que pudieras compartirnos y decir, Evelia Monroy, si nos dices, ¿dónde están esas dolencias de nuestra alma? ¿Cómo? El otro día escuchábamos algunos sacerdotes de nuestra diócesis que nos cuentan esa posibilidad, esa parte de contar su encuentro con la Eucaristía. Marco Antonio Rojas, Evelia, pues ojalá nos pudieran decir cómo ha sido ese encuentro, para que no solo tengamos la opinión, la experiencia de nuestros sacerdotes, sino de los laicos. Porque quienes sostienen en adoración todos los viernes primeros de mes o los de viernes a sábados o los sábados que están frente al Santísimo, pues los adoradores de la adoración nocturna mexicana, y que en el Templo Expiatorio Nacional, creo que después de la pandemia va recuperándose esto, pero hay una guardia que están día y noche en adoración perpetua, las religiosas que están consagradas, por ellos me consagro, ¿no? Unas religiosas, quienes, las adoratrices perpetuas, las madres carmelitas, en el monasterio de la Visitación, en fin, en tantas y tantas congregaciones religiosas, la Eucaristía. Decía alguien que si pudiéramos tomar los tiempos, los usos horarios para saber cada cuántos minutos se está consagrando el cuerpo de Cristo y su sangre para ofrecerla al Padre. Tal vez por eso el mundo está como está. Y bueno, vamos ahora un poquito más. ¿Por qué la Santa Comunión nos da esta fuerza? Cuando tú comulgas, hace poco una hermana religiosa nos decía, si comulgas y te confiesas, pues la medicina, o sea, si Jesús lo reconocemos, Él que curó a los enfermos, que le volvió la vista a los ciegos, que hizo milagros, pídele el milagro que alivie tu corazón, que alivie tu próstata, tu intestino, un EBC, cualquier enfermedad que sea imposible para la ciencia, para Dios no hay imposibles, y ser posibilidad de que nos cure y de que nos sane y de que sea un milagro de vida. En la actualidad tenemos más fuerzas que nunca
en todo lo exterior. Las fuerzas de un automóvil se miden por tantos caballos, la bomba que sube el agua a la casa, en fin, todo es fuerza, pero parece que esta fuerza desmedida también ha llevado al mundo a la idolatría, a buscar, ellos le llaman muy elegante, dicen matrimonio igualitario. No hay matrimonios igualitarios. Son matrimonios homosexuales, son matrimonios lésbicos, pero no son matrimonios, son uniones. Pero ya algún día platicaremos sobre el sentido de la verdadera equidad de género. Yo les invito a que busquen un videíto por ahí de Monseñor José Munilla, el obispo de Europa en la Jornada Mundial de la Juventud, donde le habla a los muchachos y les dice: chicos, jóvenes, así está la cuestión, esto no puede cambiar. Entonces, pues estamos inmersos en esta realidad. El pan es fuerza, el vino es alegría, la comunión es la fuerza y la Santa Comunión tiene que ser tu alegría. La Eucaristía, imagínate convertirte, que se convierta la Eucaristía en eso, en tu alegría más profunda. A mí me alegra ver a mis amigos, a mis amigas alegres, pero cuando veo esto, ¿por qué Jesús quiso quedarse bajo la especie del pan? Bueno, porque el pan es lo que tenemos que comer para que podamos subsistir, para que podamos estar. Pero, ¿por qué el vino? Porque el vino, fíjate bien, el vino da bríos y alegrías para vivir. Entonces, el vino es para alegrar el corazón. Y cuando el vino alegra tu corazón, tú tienes razones verdaderas para el amor, no para la pasión. Entonces vas a amar, vas a sonreír, no te va a importar que el automóvil de atrás te vaya echando las luces, no, el amor por el amor, ese amor real que nos acerca. Entonces, significa que la Eucaristía, bajo la sustancia, en la sangre de Cristo, que ya no es vino, pues nos tiene que dar brío, nos tiene que dar empuje, pero tienes que recordar cómo se angustió en el Getsemaní, cómo sudó, en lugar de sudar sangre, en lugar de sudar sus glándulas sudoríparas, suda sangre. El nivel tan profundo de soledad, de angustia como hombre. Recuerda que tiene Cristo dos naturalezas, su naturaleza humana, todo semejante a nosotros, y su naturaleza hipostática, ¿verdad? Su naturaleza divina, esa unión hipostática, pues nos lanza a contemplar a Cristo, que conoce, que sabe, que es el enviado del Padre, que puede ver las cosas, y entonces él ya veía cómo iba a ir al Calvario, cómo iba a estar el madero, cómo iba a estar ensangrentado, los azotes, esa noche tremenda. Pero antes de padecer, qué acto de amor tan más sublime. El que come y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cuánto necesitamos los hombres modernos valorar la redención? Nosotros tenemos el plan global de la redención. El gobierno mexicano tiene una agenda, se inscribió a una agenda para el 2030. Lo que no saben es que nosotros, la iglesia que subsiste en la iglesia católica, tiene un plan global para celebrar la redención de 2000 años en el 2033. Jesucristo Redentor, clavado, crucificado. Dicen muchos, bueno, es que ¿por qué Padre Pío y Padre San Francisco de Asís y quienes han sido estigmatizados? Algunos de ellos sangraban en el Viernes Santo, otros en los primeros viernes, otros el jueves. Santa Margarita María de Alacoque, dice Jesús, que le reveló el corazón sagrado de Jesús, ese corazón vivo que bombea sangre a todo el torrente del cuerpo de la iglesia, porque es el corazón de Cristo, y que su sangre está ahí para que podamos comulgar. Ojalá y alguno de tus párrocos, de tus sacerdotes, les dé la oportunidad de
comulgar bajo las dos especies. Les voy a dejar de tarea, vamos a tratar de subir por aquí las letanías a la sangre preciosa de Jesucristo. Esta es la sangre del Redentor. No necesitamos más teología, porque hay una teología tan profunda sobre la sangre, pero para entenderla hay que vivirla. Hay que sentir que tu Redentor entregó hasta la última gota de sangre, y cuando ya no hubo sangre, de ese costado atravesado salió agua. ¿Qué más podemos querer? ¿Qué más podemos sino decir: mi Señor, aquí estoy, enséñame, guíame, dirígeme, protégeme, guárdame y sella mi vida con tu preciosa sangre? Que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en esta mañana selle tu hogar, tu alma, tu corazón de todo peligro, de todo contagio, no solamente de este virus tremendo que sigue, sino también de los virus ideológicos, de los virus que nos quieren hacer perder el sentido más cristiano que podamos vivir y tener. Estamos llamados a ser antorchas. No podemos escondernos atrás de la puerta. Tienes que decir, si te ven tu rosario y si vas en el suburbano, en el metro y lo rezas, créeme que nadie te va a decir nada. Y si te da un poco de angustia, ponte los audífonos y a las 12 del día escucha la voz de estas maravillosas mujeres. Si no está Patti, está Nancy, y pon en presencia de la Virgen María, hoy que celebramos su nacimiento, tu vida, tus intenciones, tus anhelos más profundos. El otro día me decía alguien, con esto terminé y concluyo, pues vamos a agradecer siempre a Nancy, enviar y pedir para todos ustedes, pues enviarles nuestra oración, un abrazo grande, el abrazo más grande, más bonito que te hayan dado. Hoy te lo mando desde aquí, desde uno de mis lugares preferidos, desde la cabina de Radio San Juan Diego. Y pues oremos para que esta radio no sea una radio católica normal, una radio más, que sea la radio que le dé sentido, orientación a tu vida, que puedas escuchar en algún momento canciones, melodías, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos lance a ser esos apóstoles digitales, evangelizadores, para competirle a la televisión, para competir a todo lo que hay allá afuera, al YouTube, que no deja cosas buenas. Y aquí una semilla. Ten una tarde de gracia, una tarde de bendición. Evelia Monroy, cada minuto en el mundo se pronuncian las palabras que nos dejó nuestro Dios y Señor. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Hay que confesarse, corran a confesarse para poder comulgar el cuerpo y la sangre redentora de Cristo. Un saludo a nuestro padre director, a padre Didier, a todos los compañeros que hacen posible Radio San Juan Diego. Gracias por su vida. Que San Juan Diego Cuauhtlatatzin nos siga cuidando y dando ese empuje como él lo tuvo, para anunciar al Ipalmenowani, al verdadero Dios por quien se vive. Buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, bye, bye, abrazo y un beso. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los viernes 11 de la mañana. Hasta pronto.